Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Recordamos en este lunes que, por lo menos para los que vivimos en la zona centro del país de México, ya pues ha vuelto a ponerse en activo el precepto de la misa dominical. Es decir, ya es obligación volver a la Santa Misa después de este tiempo de pandemia, desde hace ya 8 días. Yo pensaba, es una tristeza, lo consideramos aquí delante de Jesús, cuyo sacrificio se ofrece justamente en la Santa Misa. Es una pena que la Iglesia tenga que poner un precepto, un mandato, un mandamiento de la Iglesia para que los católicos nos acerquemos a la Santa Misa. Si tú consideras que en la misa se hace presente la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, si consideras que aquel pan, aquel vino que se ofrecen al Padre y sobre los que se invoca el Espíritu Santo para que sean transformados en cuerpo entregado, sangre derramada de Cristo por tu salvación, si el acto de la muerte del Señor, muerte por amor a ti, muerte para salvarte a ti y a mí, si aquello sucede en la misa y además nos vamos preparando con la lectura de las Sagradas Escrituras para poder ofrecernos junto con el Señor de manera más adecuada, poderlo recibir después en comunión. Si consideras que el domingo es el día en que conmemoramos el triunfo del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y que yendo a la Santa Misa uno puede participar en ese mismo sacrificio para agradecer, para pedir perdón, para interceder por los demás, para solicitar aquello que necesitamos. Si consideras eso, no tendría por qué la Iglesia mandarnos ir a la Santa Misa. Tendríamos que ir pues ilusionados, motivados por el amor de Dios a participar en la Santa Misa. Pero bueno, la Iglesia, que es madre, nos manda que vayamos a la Santa Misa, que asistamos no como meros espectadores, sino como quienes, siendo cristianos, por el bautismo participan en ese mismo acto de gloria, de culto al Padre en el Espíritu Santo, por Cristo. Que lo pensemos así, que volvamos renovados a la Santa Misa, por lo menos dominical, y que vayamos bien dispuestos. Justamente sobre la correcta disposición nos habla el día de hoy San Pablo en la misma carta a los Corintios que hemos venido estando leyendo. De hecho, San Pablo, pues, en esa carta regaña un poco a algunos participantes de la misa, de la cena del Señor, que no lo hacían bien dispuestos, ¿no? De hecho, junto con el sacrificio, después del sacrificio, quizá en algunos momentos antes,
se hacía un ágape fraterno, es decir, se juntaban los cristianos en torno al domingo para ciertamente celebrar la resurrección del Señor, como celebrando la misa, pero también junto con esa celebración había una convivencia entre hermanos, fraterna, entre los hermanos por ser hijos de Dios, a los cuales se acudía con comida y bebida para compartir y para hacer un ágape fraterno, una convivencia de amor fraterna entre quienes creían en Cristo. Esta es una de las costumbres que pronto dejaron de tenerse, ¿no?, por discernimiento de la Iglesia, entre otras razones por lo que San Pablo denuncia. Les dice: es sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, y es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, y aquí va la razón, cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer o beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo. Ya te imaginarás aquellas reuniones donde unos llevaban abundantes viandas y otros pues lo poco que podían tener, y se hacía patente pues la falta de capacidad de compartir de aquellos que lo tenían, y quizá la vergüenza de aquellos otros que pues no tenían prácticamente nada para compartir, ¿no? Y San Pablo les dice: de eso no se trata la reunión. Y continúa San Pablo explicando de qué se trata. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso cada vez que ustedes comen de este pan, beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú proclamas y yo proclamamos la muerte del Señor cuando nos acercamos a comulgar hasta que Él vuelva, hasta la parusía. Es decir, cuando comulgo me uno íntimamente al Señor, asumo esa condición de pan entregado, carne entregada, sangre derramada, sabiendo que recibo a Jesús en estado de oblación, de entrega generosa por el bien de los demás, de tal forma que cuando comulgo y salgo de la misa comulgado, soy también ofrenda agradable a Dios para el servicio de los demás. Es decir, estoy de acuerdo con entregarme como Jesús se entregó por la salvación de los demás, ¿o no? Ese es el sentido también de la comunión eucarística, ¿no? Pues que aprendamos a volver a la misa con ilusión, con el sentido propio de quien sabe lo que sucede allí, con agradecimiento por la oportunidad de participar, y no, aunque lo haya, como el cumplimiento de un mandamiento. En el Evangelio del día de hoy sucede aquel milagro del oficial romano que tiene un criado enfermo al cual manda llamar a Jesús para que lo cure, pero antes de que entre a la casa manda unos criados para que le digan que no hace falta que entre, ¿no?, que no es digno de recibirlo, que basta una palabra suya para curar a aquel pobre enfermo, ¿no? Y ese acto de fe a nuestro Señor lo conmovió y efectivamente se cura aquel criado a distancia. Esa actitud tenemos cuando comulgamos.
estar en estado de gracia y decir esas palabras que decimos siempre, ¿no? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se las decimos con el corazón, con humildad, con sencillez, con ganas de que nos sane. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Hoy celebramos su santísimo nombre, el santísimo nombre de María, y a ella acudimos diciendo: María, 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 ayúdanos a recibir el cuerpo de tu Hijo como tú lo recibiste, con aquella pureza, humildad, con aquella devoción. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.